Bienvenidos a este podcast donde contamos historias auténticas. El día de hoy vamos a platicar con un invitado que nos va a contar sus anécdotas de vida y le damos la bienvenida a Jorge Campos. Y no es Jorge Campos el futbolista. El Brody. Sí, buenas tardes. Hola. Qué gusto y un placer aceptar la invitación, todo tu auditorio que te sigue. Y pues bueno, conocer la historia de cada invitado es interesante y es la primera vez que me van a entrevistar en ese sentido. Entonces sí, un poco nervioso, pero abierto a las preguntas, ¿no? A que también el público conozca un poquito de mí y bueno, y también lo que hoy hago, ¿no? Como profesional, que después vamos a hablar de eso. Sí, claro. Estoy muy feliz de que haya aceptado estar aquí y pues vamos a dar inicio. Quiero que me cuente dónde nació, dónde ha crecido. Yo soy nativo de aquí de Ensenada, Baja California. Por ahí cuenta mi mamá que en algún momento, por poquito a lo mejor, nací allá en Chilangolandia o en Guanajuato, por allá, ¿no? Porque ella es de allá, ella es de Irapuato, pero tiene familia en toda esa área, Michoacán, Morelia, Irapuato, Guanajuato, y en el Distrito Federal, bueno, ahora la Ciudad de México. Pero, pues bueno, se quedó aquí, ¿no? Entonces, pues aquí nací, soy nativo aquí de Ensenada, y pues nunca he vivido en otra ciudad, en otro estado, siempre he estado aquí en Ensenada. Me gusta mi ciudad, me gusta mi puerto y pues bueno, ya acá soy. ¿Es hijo único? Fíjate que sí, soy hijo. ¡Oh, qué sorpresa! Sí, soy hijo único y fíjate que mucha gente me dice, ay, qué afortunado porque... hay muchos mitos de los hijos únicos, ¿no? Porque me dicen, qué padre que ser hijo único, todo para ti. O otros mitos, ¿no? De, híjole, pues todo te dieron, o todo el chiqueado y esto y aquello. ¿Y qué tal le fue a usted? Fíjate, claro, hay sus pros, sus contras, por supuesto, sí, ¿no? Claro. Claro que me fue muy bien, ¿no? En mi vida e infancia, rodeado de tíos, porque como comentaba hace un momento, mi madre emigra aquí a Ensenada, Tijuana, Ensenada, desde muy joven y al tiempo se manda a traer a sus hermanos, que ella es como la penúltima, ¿no? Por decir, está el mayor, después ella, de sus hermanos. Entonces ella, de un pueblito de por allá de Michoacán, se trae a sus hermanos y pues bueno, me crío con ellos, ¿no? Entonces, por eso digo, no, tuve una infancia muy bonita porque siempre estuve al cuidado, ¿no? De mis tíos. Y había un tío en particular que era el menor, el hermano menor de mi mamá, creo que me llevaba unos 9, 10 años aproximadamente. Pero yo en la etapa ya de la niñez, entre los preadolescentes, ¿no? Entre los 10, 11 años, pues convivía mucho con él, ¿no? Entonces era así como mi hermano mayor, ¿no? De hecho, yo siempre, en algún momento, precisamente estos mitos, ¿no? Que hablaba de ser hijo único, está una realidad, bueno, al menos a mí me pasó, no sé a los que hayan sido hijos únicos, pero llegó un punto en que sí tenía la necesidad de tener un hermano, ¿no? Entonces yo escuchaba a mis amigos, es que mi hermano tal, ¿no? O hablaban maravillas de sus hermanos, ¿no? Como un ejemplo a seguir. Sí, claro. Pues yo, para no quedarme abajo, ¿no? Para no quedarme ahí, decía, no, yo también mi hermano, ¿no? Javier, así se llama mi tío. Sí. Y yo lo llegué a presentar y me refería con él, con mis amigos, chiquillo, ¿no? De sexto de primaria, primero de secundaria, como mi hermano mayor, ¿no? ¿Qué diferencia de edades había? Entre 10 años más o menos. Si usted tenía 10, él tenía 20. Así es, más o menos. Pero me imagino que era jovial, juguetón, así. Sí, de hecho siempre fue muy... Lo admiraba mucho porque él fue deportista toda su vida desde chamaco, ¿no? Él practicó el karate por muchos años, gimnasia olímpica, llegó a ir a torneos nacionales e internacionales. Por él yo entré a la gimnasia, por él yo entré al karate en aquellos tiempos. Y también me empecé a involucrar mucho en el deporte, tanto fútbol, karate, gimnasia, muchos años, toda la niñez y adolescencia.
y por él, ¿no? Claro, me gustaba también el deporte, pero era un ejemplo así, mi tío, ¿no? Y que yo lo presentaba con mi hermano. Que por cierto, a tu pregunta, hubo un periodo entre los 12 años, 11 años, 12 años de edad, y yo tuve una hermana. Tuve una hermanita, pero pues falleció, ¿no? A los minutos de nacer, ¿no? El parto se tardó, hubo complicaciones, no llegaba el médico, mi mamá ahí ya a punto de parir y pues llegó muy tarde, ¿no? Entonces el bebé pues se asfixió, ¿no? No sé, no me recuerdo el nombre correcto, pero pues nació viva, pero duró poquito. Igual los médicos, por yo lo que escuchaba, ¿no? A mi papá y a mis tíos en ese momento, es que si hubiera vivido, pues hubiera quedado con algunas secuelas de neurodivergentes, ¿no? Que ahora sí le llaman, alguna discapacidad. Pero bueno, así pasó. Y la verdad, ese periodo de mi vida sí fue un poquito impactante, porque yo sí tenía mucha ilusión de tener un hermano, precisamente a la pregunta, ¿no? Yo sí tenía el deseo de tener un hermano o hermana, y cuando nos dan la noticia es como que de hecho mi familia, mi mamá nunca lo saben. Yo sí lo sufrí mucho, ¿no? ¿Nunca lo exteriorizó? Sí, pero ¿sí? Solo, claro, ¿no? Pues tenía 12, 13 años, pues en mi cuarto, ¿no? Y ahí lloraba, tuve un periodo de depresión por ese duelo, ¿no? En esa etapa de mi vida, y fue difícil, ¿no? Porque así había mucha ilusión, pero bueno, ya con el tiempo se fue digeriendo, ¿no? Y estuvo platicando mucho de su tío que fue como su hermano. Actualmente, Ajá. ¿cómo es la relación? Fíjate que, bueno, mi tío hizo su vida, ¿no? Ya el tiempo, estudió su carrera, y por otro tío que se había ido a Estados Unidos a vivir y a trabajar, y su vida allá, mi tío mayor, el hermano mayor de mi mamá, él termina su carrera y se va para allá con él, ¿no? Y pues bueno, allá se queda, hace su vida, hace su carrera, él empieza a ir muy bien, hace su vida, ¿no? Entonces nos seguimos frecuentando, ¿no? Íbamos de vacaciones, los periodos vacacionales íbamos para allá y visitarlo, y sigamos con esa convivencia. Tuvo su primer hijo, mi primo Javiercito, bueno, ya ahorita es un Javierzote. Y nos llevamos muy bien, o sea, hay muy buena relación. Actualmente, pues bueno, ya ya está pues por jubilarse en su trabajo de allá, y pues está disfrutando, ¿no? Se va de viaje, sale, sigue de deportista. Fíjate que hablando de eso, pues sabemos mucho, ¿no? Que la gente que se dedica al deporte desde hace muchos años, pues tienen una mejor calidad de vida saludable, ¿no? Sí. Y yo creo que yo lo viví con él, ¿no? Y lo sigo viendo, como a sus 60 y tantos años, él se mantiene. Tú lo ves y dices, wow, o sea, claro, lo ves de espaldas y dices, eso es un jovenazo, ¿no? Ajá. Y ya lo ves de frente, pues sí, ya trae sus arruguitas, pero su actitud, su salud, su condición, su apariencia, se ve muy bien. Muy bien, o sea, sí. y se lo debe al deporte, porque siempre fue así, ¿no? Muy deportista, y aunque ella no practicaba sus deportes, pero él se mantenía, ¿no? Que al gimnasio, que sus estiramientos, que aquí, que todavía juega fútbol, ¿no? Con las ligas de los veteranos, ¿no? Ya de sesentones, pero sigue activo, ¿no? Entonces sigue siendo un ejemplo en ese sentido, ¿no? De bienestar, de una vida pues saludable. ¿Nos quiere platicar anécdotas que tenga de su juventud? De mi juventud. Híjole, te decía ahorita antes de iniciar, ¿no? Detrás de cámaras, sí. Híjole, pues nos llevaríamos como unos 10 programas más, porque hay tanta historia. Déjame darle un traguito. Sí.
Fíjate que ahora hay ¿cómo le llaman? Pues bueno, necesidades que yo tenía, ¿no? Desde, precisamente por ser hijo único, Ajá. como también había muchas cosas muy buenas, ¿no? Como hijos únicos, ¿no? Las atenciones, el afecto, los vínculos, muy, muy padre, muy bonito con la familia. Sí. Sin embargo, también no es tan sano la sobreprotección, ¿no? Entonces, cuando yo llego ya a la preadolescencia, pues me empiezo a desatar, ¿no? Así como Estamos hablando de los 14, 15 años. Así es, más o menos, entre los 14 y 15 años. Ajá. Y pues empiezo a experimentar la vida, ¿no? O sea, bueno, en aquellos años, ahorita no había internet, no había estas redes sociales, entonces nos divertíamos, pues bueno, pues en la calle, ¿no? Jugando el fútbol, que el béisbol, que la bicicleta, que la patineta, que andar en la casa de los amigos, viendo videos o películas, o sea, era otro tipo de diversión. Entonces, pues yo empecé así, ¿no? Mi juventud fue también muy bonita en ese sentido, en esa etapa de los 14 a los 17 años aproximadamente. Ajá. Muy tranquila en ese sentido de jugar con los amigos, andar mucho en bicicleta. Yo patinaba, como le llaman los skaters, ¿no? Entonces me la pasaba patinando o en la bicicleta. ¿Y para ese entonces ya no practicaba artes marciales? Sí, todavía, pero ya no era tan constante. Ya había llegado yo por la misma etapa de esa adolescencia, era así Sí. como que, ya, ¿no? Y me interesaban otras cosas. Pero sí seguía que de repente dejaba de ir una semana y luego ya regresaba y así andaba, ¿no? Hasta que ya lo dejé. Nunca llegué a la cinta negra, pero sí llegué ahí más o menos entre las de medio, ¿no? Pero ya después en esas etapas me la pasaba más en la patineta, en la bicicleta. Perdón, Ajá. por lo que estoy escuchando, sí era un muchacho protegido, pero le daban cierta libertad. Ah, claro. Sí y no, porque resulta que mis papás trabajaban toda la tarde, bueno, parte del día y llegaban hasta tarde. Entonces, probablemente, bueno, en un aproximado, yo llegaba de la escuela a la 1, digamos, a mi casa, y yo llegaba y estaba sola a mi casa, mis papás trabajando, mi tío que vivía con nosotros, mi tío que les comentaba. Ajá. Él también ya pues estaba estudiando todavía en la universidad, sus cosas, su vida, ¿no? Y entonces, pues todo el mundo llegaba entre las 5 de la tarde. Entonces yo ese periodo de tiempo, pues, me la pasaba con los amigos. Aprovechaba para salir. ¿No? Sí, claro, aprovechaba y andaba ahí con los amiguillos. Pero como te comento, era una adolescencia, una juventud muy, muy sana, pues, ¿no? Muy tranquila en la casita del amigo, viendo la tele, unos videos, que antes era la diversión de antes, ¿no? Ajá. O jugar afuera, ¿no? Futbolito, andar en la bicicleta, en la patineta. Me estaba platicando sobre lo de su hermana, que eso, a lo que estoy viendo, viene siendo como algo que lo marcó. Ajá. Pero logró salir adelante. Entonces, dice que solo salió adelante. Sí. Ahora bien, eso sería algo que lo marcó, pero ahora algo que lo marca, pero como de algo de alegría, como que su primer novia. Ah, claro. A ver. Híjole, déjame darle otro trago aquí al asunto. Híjole. Sí, hablando de los primeros amores, ¿no? De la adolescencia. Sí. Pues en la secundaria fue cuando empezó toda esa nueva etapa, ¿no? En lo que respecta a mí, yo empecé a tener... Era un chavo en la secundaria muy popular. Sí, era muy inquieto, muy, muy inquieto. Sí, era muy travieso, la verdad, sí. Es lo que comentaba. En esa etapa ya de la adolescencia, en la secundaria, fondo, yo me salí, me quería cortar ya el cordón.
Sí, sí, literal. Quería libertad. Sí, literal. Entonces, sí, nunca fui un buen estudiante, no porque seamos burros o no inteligentes, ¿no? Era más por desinterés y por la adrenalina de la experimentación de muchas cosas, ¿no? De la misma etapa. Y precisamente por esa necesidad de querer salir, pues, porque me tenían como en cierto punto un poquito sobreprotegido, ¿no? Entonces, ahí fue donde empecé a hacer relajito en la secundaria, ¿no? Cuando dice relajito, ¿qué tipo de relajo? Algo que haya ha habido necesidad de que sus padres fueran a la escuela. Sí. ¿Cómo qué sería? Bueno, eran situaciones, por ejemplo, pues bajas calificaciones, no entregaba tareas, trabajos. ¿Se la pinteaba? Fíjate que no. Yo me la empecé a pintar, yo creo ya en la prepa. Pero en la secundaria, no, sí, porque pues ahí no había cómo. Siempre estaba muy encerrado, ¿no? Y siempre había maestros cuidando. Pero sí era, por mí mismo, era muy inquieto, no entraba a clases, me la pasaba en las canchas jugando básquet o un deporte. Ajá. Pues también medio peleonero, la verdad, sí, llegué a ser así como peleonercillo, entonces era así de que, cualquier cosita ya querían bronca, entonces se armaba ahí el guaqueque. ¿Usted era el que los provocaba o lo provocaban y no decía que no? Caía en la provocación. Pues ambas. ¿Las dos? Las dos, sí, a veces uno andaba tranquilo y alguien provocaba y pues sí, me calentaba también. ¿Qué fue algo que lo haya hecho así enojar, que dijera, pues nos damos, a ver? Pues para esa etapa, imagínate, ¿no? Uh-huh. Eran cosas que ahorita ya como adultos vemos ahí. Eran tonterías. Tonterías, ¿no? Ajá. Pero en su momento, la clásica, ¿no? De que, por ejemplo, tú vives en aquella zona de la colonia, yo vivo acá, ¿no? Barrios. Sí. Cuestiones de barrios, ¿no? Tú eres de allá, yo soy de acá, y que pues de acá rifamos y tú no. Entonces, esas eran las cuestiones. ¿Usted tenía su grupo? Claro. Entonces decía, como tipo pandillas, pero no tan marcado, ¿algo así? Sí. ¿O sí eran pandillas? Pues no del todo, pero sí era dentro de la escuela, sí eran como los grupitos, ¿no? Uh-huh. Eran unas pandillitas ahí adentro y era andar ahí pues, cantando algo, ¿no? Ese asunto, ¿no? Incluso afuera, yo estudié en la secundaria técnica 20. Ajá. Entonces salíamos y en la hora de la salida nos juntábamos en una paletería que estaba en la esquina, que ahorita creo que es una farmacia Roma. Sí. Ya metí gol. Y entonces ahí siempre nos la pasábamos, pero por ahí pasaban los de la Migoni, la Diurna 2, pasaban caminando los chamaquitos, ¿no? Porque pues, también vivían para esas zonas de Valle Verde. Uh-huh. Y pues nunca faltaban, ¿no? De que pura Diurna o que pura 20, y era ese tipo de problemitas entre los chamacos, y pues ahí brincábamos todos, ¿no? Y eran las broncas. Lo que pasa es que en ese entonces, para entrar a la 20, no cualquiera. Sí, la 20 era muy clasista, ¿no? Sí. Clasista, era muy especial, que incluso decían que era para fresas, ¿no? Sí. Y así, ¿no? Y no, había mucho tumbarillo. Pero el turno vespertino, creo, ¿verdad? También. Pero sí es muy conocido que tenían que tener muy buen promedio para entrar ahí. El promedio. Pero ahí te va, fíjate, uh-huh. Bien curioso. Yo la verdad, ahí en la secundaria, yo tenía palanca. Sí, pues, es lo que no quería decir, pero sí con palancas. Exacto. Yo tenía palanquita ahí, tenía un tío que era maestro. Entonces, pues, de hecho, a mí me conocían ahí por mi apellido del maestro, que era mi tío. Yo había apellido Campos. Sí. Pero Campos Aguilera, ¿no? Entonces, mi tío, pues, era el maestro Aguilera. Entonces, que el profesor Aguilera y que el profesor Aguilera. Entonces, a mí me empezaron a ubicar. Yo también sacaba charola, ¿no? No, que yo y que mi tío y yo aquí, ¿no? Imagínate la pulguita de 15 años ahí, bien prepotente, ¿no? Ajá. Y entonces, toda la escuela, los chamacos me ubicaban así. Entonces, a mí me decían el Aguilera.
no me decían Jorge, no me decían Campos, ¿no? Aguilera. Entonces, de hecho, hasta la fecha, amigos de esa época que me encuentro así, ¿no? ¿Qué onda? Y ya sé que es de la secundaria, nadie más de mis conocidos me dice así, y el que me dice, yo sé que es de la secundaria. Rápido identifica de la época de donde lo sí, conocen. Sí. Y sean de otros grupos, no nada más de mi grupo, era toda la escuela. Porque como te decía, sí era muy popular, siempre he sido muy sociable. Y desde entonces, ¿no? Entonces, en ese tiempo, pues como chamaco era sociable porque que armaba fiestas, que armaba equipos, que armaba, vamos a hacer esto, vamos a hacer, que los de tercero A, no, yo estaba en tercero, que los de tercero B, que esto, o que los de primer, entonces yo siempre era así como el líder. Pues no sé si era líder, pero sí el que movía ahí las masas, ¿no? Por decir pues sí, algo, ¿no? Entonces, sí, era un líder. Entonces sí, la gente ya, los chamacos, que incluso los maestros también decían, ay, Aguilera, ya. No me decían Jorge, no me decían Campos, ¿no? Ay, Aguilera, ¿ahora qué hiciste? ¿Y ahora qué? ¿Y qué pasó? ¿No? Entonces ya tenía yo, la prefectura ya era mi segunda casa. Ya era cliente. Sí, no, sí era tremendo. Pero pues sobrevivió a la secundaria. Sobrevivimos. Y entonces, a ver, cuéntenos, después a qué prepa se fue. Ahí es otra historia. A ver. Ahí es otra historia. Yo estuve en 3 preparatorias. ¿En 3? A ver, creo ¿por que qué? hasta 4, creo, ¿eh? Porque, como te digo, no es que no haya sido, vaya, ¿no? Ese mito, ¿no? De que somos burros, ¿no? Yo creo que era más mucho, yo estaba muy desubicado. Ya en la preparatoria, por ejemplo, yo dejé de estudiar como 1 año y después ya volví a estudiar la prepa, 1 o 2 años. Ajá. Entonces yo ya estudié un poquito ya grande en la prepa, ya yo tenía mis 19 años más o menos. Entre 18 y 19 años. Pero sí, yo seguía como situaciones ahí familiares y mis padres con sus problemas. Entonces, hijo único, pues con quien me apoyaba, ¿no? Llegó una etapa también ahí donde pues necesitaba como que el consejo de alguien, ¿no? Nunca estaba. Ahí es donde dice usted que son mitos, porque cualquiera pensaría que siendo Claro. hijo único usted podría contar con su padre y su madre con toda la confianza. Claro. Y no porque ellos tenían un estatus, no sé, así como lo estoy escuchando, yo siento que ellos tenían un estatus de padre, hijo. Entonces usted necesitaba a alguien que estuviera igual que usted. Claro. Y ahí fue donde entró que se desubicó. Sí, andaba con muchas necesidades, ¿no? De emocionales y de atención. Para esto, ya parece que estoy en terapia, ¿no? Pero sí, para esto, ahorita que comentaba de mis padres, para empezar, mi papá, pues sí. no fue así como, estuvo presente, pero no había el vínculo, vaya, ¿no? Estaba físicamente, pero emocionalmente no era abierto. Así es, sí, así es. Entonces, pues era un padre distante, era un padre que pues muy poca comunicación. Entonces, pues quien la hacía ahí a la entrada era mi mamá, ¿no? Mi mamá era la que me hablaba de todos los temas. Pero yo también me cerraba a muchos porque no tenía como que esa confianza en ciertos temas con ella. Ajá. Donde ya era necesario, yo creo, un consejo del papá como varón. Ajá. Entonces, pues bueno, el caso es de que ya en esa etapa, pues bueno, en la preparatoria, yo entré al Cebatis, mi primera prepa fue el Cebatis. Ajá. Y pues nomás fue el primer semestre porque la verdad no me la pasaba yo, volvemos al tema, ¿no? En las canchas, en el deporte, ahí es donde me la pasaba a pintear. Se fue a socializar. Sí, me la pasaba más con la bola de amigos. Antes
No había como ahorita en las escuelas, en las prepas, el prefecto afuera o el guardia de seguridad y que te dejan entrar o no. Antes pues era libre, ¿no? Entrabas y salías. Entonces nos salíamos, ¿sí? Entonces yo la verdad la preparatoria nomás la pasé por largo, ¿no? La pasé de largo. Después de allá, ¿dónde se fue? Ok, termina el ciclo escolar, ya digo, no, pues la hice aquí. Dije, ¿qué hago, no? Varios amigos dijeron, vámonos al Cobach. Pues me voy al Cobach. Pura escuela buena. Pura escuela buena. Me voy al Cobach. Ajá. Y en el Cobach pues entramos al primer semestre igual. Y lo mismo. Pura fiesta, puro party, puro cotorreo, puro pinteármela, puro relajo. Pues igual, tronamos ahí en el primer semestre. Pero el Cobach lo que tenía es de que tenía los 3 turnos, ¿no? Entonces, vamos a intentarle al segundo turno, que el segundo turno creo era de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Y pues que me vuelvo a reinscribir a primero, en ese nuevo turno, el segundo turno, pero igual, ¿no? No había un interés, pues realmente no había una motivación por qué estudiar, simplemente era, pues tengo que estudiar, pero como tampoco quería estar en casa, por las situaciones de mi casa que pasaban, conflictos, situaciones ahí con mis padres, entonces preferible estar en otro lugar que allá, sí, ¿no? Entonces, pues la escuela, me volví a meter a la escuela en ese turno, pero igual tronamos. Entonces, el último turno ya era de 5 a 10 de la noche. Y se volvió a... Y me volví a inscribir a primero, y ya me tocó con compañeros pues ya más grandes, ¿no? Yo ya tenía mis 20 años, creo. Entre los 20 y 21 años ya, en ese periodo, ya ese turno. Yo ya me empecé a juntar con personas que ya trabajaban, porque yo ni trabajaba ni estudiaba, bueno, iba a la escuela. Ya eran personas más maduras, ya sí, iban a lo que era. Sí. Para aprovechar la escuela. Sí, entonces ahí como que me empecé un poquito a querer encarrilarme, pero igual, ¿no? Tampoco no se logró. Yo seguí en la misma postura en ese momento y pues bueno, terminamos ahí en el mismo semestre, no pasamos. Me desilusioné. Hubo un periodo de que pues no voy a estudiar, o sea, mejor, entonces me puse a trabajar, ¿no? Entonces trabajé varios trabajitos como en pizzerías, en restaurantes, de conserje, en ciertos negocios, de intendencia, y ahí estuve, ¿no? En varios trabajos así, en un car wash. Entonces ahí dejé de estudiar otros 2 años aproximadamente, 1 año y medio. ¿Y cómo es que concluye la preparatoria? Ok, en ese tiempo, fíjate, en ese inter de que yo estuve trabajando ya como el año, dije, bueno, voy a entrar otra vez a la escuela, pero empezó a haber, en ese tiempo empezó a sonar mucho la prepa abierta, sí. que la INEA y que ciertas escuelitas privadas, no privadas, pero así como... sí, eran privadas, pero eran como una opción muy rápida de como una terminar. opción muy rápida, exacto. Ajá. Entonces, varios amigos ahí me empezaron a motivar y total de que 2 y 3 amigos fuimos. Caso de que entramos a una escuela así y era nada más ir tantas horas, no era mucho, tales días y bueno, le intentamos también por ese lado, pero igual, no, tampoco porque pues no, como había más libertad, te daban el material, tú tenías que estudiarlo, pero pues entre el trabajo ya llegaba cansado, entonces tampoco se logró ahí, ¿no? A ver, quiero preguntarle, antes de que ya me cuente cómo terminó, sí. En ese tiempo usted, pues me imagino que sí llegó a tomar, ¿verdad? Ay, sí. ¿Y llegó a probar drogas? Esa es otra historia. Pero sí llegó a probar drogas. Sí. Y eso, hasta el momento donde nos lleva contando, usted nunca se enganchó, solamente llegó a probar, dejó, ¿cómo estuvo? Fíjate que interesante, porque pues sí,
yo estuve, yo creo que a un pelo de gato calvo, ¿no? Como dicen, a caer a muchas cosas, ¿no? Más desagradables, no nada más en cuestión de sustancias, sino también de ambientes, ¿no? Sí, hubo un periodo donde me involucré y ahora al principio comentabas, ¿no? De pandillitas en la escuela, pues eran ahí nomás interno, no, acá ya en ese nivel, en ese tiempo yo ya me juntaba ya con gente pues ya más pesada. Que sí eran de pandillas. Ya eran pandillas fuertes, ¿no? Entonces, era en el tiempo también de que empezó el graffiti aquí en Ensenada. Ahorita creo que regresó, ¿no? Pero en aquellos años 90 empezó esa onda del graffiti aquí en Ensenada muy fuerte. Y pues conocí amigos ahí, entonces ahí anduve en la bola. Pero ciertos grupos o pandillas de los grafiteros, no todos, pero ciertos grupos de pandillas eran pandillas fuertes, que no nada más era grafitear, sino también era pues, drogas, pues más hasta delincuencia, ¿no? En un sentido como asaltar, robar y cosas así. Entonces, todo ese ambiente empezó a envolverse en mi vida, ¿no? En ese momento. Precisamente, bueno, aquí ya entre esos temas, ¿no? De que yo venía con muchas carencias, ¿no? Emocionales, de atención. Sí, perdón, ahí ¿usted qué sentía cuando estaba con ellos? ¿Se sentía identificado? Porque Claro, eran igual que usted, los sentía como sus amigos, sus hermanos, así. Sí, como en las películas, ¿no? Familia. Sentía aceptación, ¿no? Exacto, que eso es una de las necesidades, ¿no? Y más porque en ese tipo de ambientes en los jóvenes es como, entre más hagas lo que hace cierto grupo, más reconocido eres. Y en el caso, por ejemplo, de grafitis o de otro tipo de consumo de sustancias, por ejemplo, entre más aventado seas y hagas esas cosas, pues más te aplauden. Más popular. Más popular, ¿no? Sí. Entonces y yo como todo el tiempo he sido muy aventado, ¿no? Precisamente. Muy inquieto, La adrenalina. Sí. Y sobre todo esa necesidad de aceptación y de alabanza, en el sentido de qué padre, ¿no? Qué chido. Entonces, pues también me volví muy popular, ¿no? Entonces, pero habían esos riesgos. A tu pregunta, pues ya fue en el tiempo que empecé a consumir ciertas sustancias. Y decíamos hace ratito, ¿no? Yo creo que pude ver el riesgo a tiempo, ¿no? Yo tuve una crisis en un momento de un consumo que tuve, como dicen, me pegó bien fuerte y me puse muy mal. ¿Como una sobredosis? No, ¿O una intoxicación? Fue más la intoxicación, fue una intoxicación muy fuerte. Entonces, pues sí, yo me asusté, hasta el hospital llegué, ¿no? Entonces, ya, pues a partir de ahí, pues, mi mamá en este caso fue la que habló conmigo. Bien curioso, porque no hubo como esa parte, no, o sea, como el regaño fuerte, ¿no? Yo ya estaba grande, ya tenía mis 20 y tantos, 21. Pero fue más su consejo, ¿no? De, oye, ¿qué onda? ¿No? Y platicando, ¿no? En la comunicación. Entonces ahí me cayó el 20 y dije, no, o sea, que realmente sí, ¿qué estoy haciendo, no? Fíjate que algo bien importante, bueno, creo que en algún otro capítulo vamos a hablar ya de otra área de mi vida como profesional. Sí. Pero ahora que yo ya como profesional lo veo y que es un área que yo trabajo, el tema de adicciones, es esta parte de que todas las personas tenemos, ¿no? Como esta motivación interna, ¿no? Como esta parte de positividad, de voluntad de querer hacer algo diferente, pero bueno, ¿no? En la vida, sí, ¿no? Sí. Entonces,
yo creo que yo sí lo supe usar, ¿no? Perdón, ahorita Ajá. que estaba mencionando que su madre habló con usted, ¿fue ese el momento en que usted ya le cayó como el 20 y dijo, voy a cambiar? ¿O fue porque en su casa empezó a sentir el apoyo? ¿Cómo fue eso? Claro, claro. Sí, fue un factor bien grande en la parte del consejo de mi mamá. Muy, Ajá. muy, muy fuerte, muy bueno. Fue como la Ujú. base. Ya lo siguiente fue bien curioso. Yo en mi casa, en mi cuarto estaba, pues ahora sí como esos momentos de reflexión, ¿no? Ujú. Estaba yo sentado en mi cama y, y como que ya llegó un punto donde, Jorge, ¿qué estás haciendo, no? ¿Qué onda contigo? ¿Qué rollo? Entonces yo empecé a platicar conmigo mentalmente, ¿no? Así en una reflexión, pero fue un instante, no sé si duró, no sé, unos minutos esa reflexión, como que algo pasó. Fue su momento. Sí, dije, bueno, ¿qué onda, no? Y dije, va, eh, voy a darle vuelta a esta página y voy a continuar con una nueva y vamos a ir escribiéndola como se vayan dando las cosas, pero con una meta, lo que yo no tenía antes. Usted lo dice y se escucha muy bien, pero ya poniéndolo en la práctica, cuando sus amigos lo empezaron a buscar otra vez Sí, y que claro. usted los tuvo que empezar a apartar, ¿cómo fue esa etapa? Sí, y bien como lo comentas, justo, siempre pasa, ¿no? De que, ay, vámonos para acá, ¿qué onda, Jorge? Otra vez, y que vete, y que esto. Entonces, al momento de yo decir, yo inventaba cosas, no puedo, o estoy enfermo, o esto, pero hasta que dijeron, oye, ¿qué pasa, no? Ajá. Ya iban a mi casa, ¿no? Y, vámonos. Hasta que un día, a mí lo que me quedó claro es que mejor hay que ser directos. Y yo fue lo que hice, pero claro, en plan con mis amigos, Ajá. en ese momento. Le dije, ¿saben qué, muchachos? Ya me voy a tomar el rollo. Ya, ya estuvo. Sigamos cotorreando, pero así. Pero yo ya no voy a andar en esto. No cuenten conmigo para eso, ¿no? Ajá. Entonces, bien curioso porque pues no lo tomaron a mal, ¿no? Hasta eso que ahorita de hecho son 5 amigos de ese grupo. Es lo que le iba a preguntar, ¿qué pasó con ellos? Sí, de esos 5 amigos, bueno, de toda esa bola de amistades, conocidos, pues eran muchos, tenía muchos conocidos, pero de todas esas bolitas, a la fecha nada más son 5 que seguimos frecuentándonos, pero que somos los únicos, bueno, que yo considero ellos 5 como realmente amigos y que también tuvieron su momento que yo tuve, como Ajá. decir, yo creo que hasta aquí, ¿no? Y cada quien se dedicó otra vez a rehacer sus vidas de otra manera, más funcionadas, más sanas. Ajá. ¿No? Estudiaron, otros pues hasta cierto nivel de estudios, pero un trabajo, en fin, ya otra cosa, ¿no? Encaminaron su vida. Sí. Y entonces sí. En ese momento, cuando usted ya dijo hasta aquí, ahí fue que ahora sí se metió a terminar sus estudios. Ajá, exacto, ahí fue ese punto de reflexión, dije, bueno, ¿qué tengo que hacer? Pues vamos empezando por los estudios, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí es donde encuentro la oportunidad de entrar a la preparatoria que todos conocían en esos momentos como la de todos los corridos, ¿no? ¿Cuál era? La Benito Juárez. Ah, la Benito Juárez. Que la Coyotera también así la conocían. Y pues yo me entero con otro amigo que esa escuela te recibían, que si habías reprobado un primer semestre te recibían en un segundo, mientras en ese inter pues hacías exámenes de las materias que debías, ¿no? Revalidaban. Ajá. Y dije, pues vamos. Buena oportunidad. Sí, dije, vamos a ver qué onda. Y pues bueno, para no hacer el cuento largo, ahí sí me enfoco, ¿no? Sí me enfoqué. Y
Ahora bien, terminó, ¿verdad? Terminamos. ¿Y cómo decide estudiar psicología? Ahí, fíjate, bien curioso, porque psicología no la tenía yo como carrera, ¿no? Nunca. Ajá, sí. Cuando ya estamos terminando la preparatoria, pues nos mandan o vamos a estos semanas vocacionales que le llaman, ¿no? Que vienen a las universidades, ponen sus carpas, ¿no? En las escuelas, en las prepas. Y empezó a ver las carreras. En aquellos años, no sé si recuerde, estaba la Universidad TBC. Sí. Estaba en su mero apogeo. Ajá. Y con una carrera así que era la carrera del futuro, ¿no? Licenciado en Ciencias Computacionales y algo así. Uh-huh. Bueno, era una carrera así como que la maravilla del mundo y estaba muy sonada, ¿no? Yo dije, yo quiero eso. Yo quiero estudiar eso. La novedad. Ajá. Y pues así, ya, claro, estaba entre esa carrera de sistemas computacionales y telecomunicaciones, tenía arquitectura y como que por ahí la medicina me andaba haciendo ruido, pero lo dejé al último así como que no creo, me llamaba la atención, pero después caí en cuenta que no, porque yo soy malísimo. Yo veo sangre y ahí te ves. Se pone nervioso. Sí, sí, o sea, me pongo mal. No, entonces dije, no, se me van a morir los pacientes. Se va a desmayar en la cirugía. No. Entonces, quedó entre esta carrera de comunicaciones, sistemas y la de arquitectura o diseño, ¿no? Me llamaban la atención, pero pues, la que ganó era esta de sistemas, porque todos los amigos de la prepa que inicié ahí y que hablaban maravillas y que vas a salir de pobre y que la carrera millonaria y bueno, infinidad de cosas. Pues el caso es de que ya tenía todo preparado, hasta con beca y todo, porque cobraban bastante. Todo listo, ya así como que nada más necesitaba ir y ahí está, ya. Pero en ese inter, bien curioso, que yo ya venía, en un momento yo ya venía trabajando terapia en la prepa. Con una psicóloga de la preparatoria. Sí. Y en una sesión, precisamente unas semanas antes de ya irme a inscribir a esa universidad, tuve mi terapia psicológica. Entonces, en esa sesión me acuerdo que me dice la psicóloga, permíteme tantito, ahorita, siéntate ahorita, Tatia. Entonces, en su consultorio tenía un librero, ¿no? Y había un libro que me llamó la atención, decía Historia de la Psicología. Uh-huh. Entonces lo agarro, ¿no? Y me pongo a leerlo y las primeras, pero nomás lo abrí así. Sí, gracias. Uh-huh. Y empiezo a leerlo. El caso es de que hubo una página que leí que me llamó mucho la atención de lo que era la psicología. Y dije, órale. Entonces ya en las demás sesiones yo le preguntaba a la psicóloga, hábleme de la psicología, ¿no? Y entonces ella me empezó a platicar de cómo a ella también le gustó, qué es, qué estudia, qué esto, qué el otro, ¿no? Claro que yo tenía muchos mitos como los que existen todavía, ¿no? Que es para locos, sí. que para tal cosa, bueno. Entonces ahí empecé a entender y llamó mucho la atención. Y fue algo así, como instantáneo. Un flachazo. Sí, y dije, y me acuerdo esa mañana, me dice mi mamá, oye, apúrate porque ya tienes que estar a las 10 de la mañana en el TDC para que te inscribas. Porque ya tenía todo listo. Sí. Entonces me quedo y me despierto y le digo, ¿sí se llama? No. Que ella misma se sorprendió y me dice, a veces lo platicamos y dice, me diste un giro. Y le digo, pues a mí también me dio un giro porque yo no, esa mañana le dije, no voy a ir porque no voy a estudiar eso. Ya sé que voy a estudiar, ¿qué? Psicología. ¿Qué? ¿Y eso de dónde? ¿Cómo? No sé, le digo, pero es algo que me llama la atención. Y siento algo padre, como que hay algo ahí, le digo, que me gusta. Ajá. Y desde ahí fue cuando ya mejor metí los papeles en el CUT Universidad, que en aquellos años era muy nueva la escuela aquí en Ensenada. Yo fui, creo, la tercera o cuarta generación. Uh-huh. Entonces tenía muy poquito tiempo en la universidad aquí. Y pues ahí entramos. ¿Y cuando
ya empezaron las clases, ¿sí era lo que usted esperaba? Porque me imagino que al principio es mucha teoría. Siempre, desde el primero hasta el último semestre, es teoría. La psicología, la carrera tiene sus bases muy teóricas. Ajá. Pero sí tiene mucha práctica también. Pero sí, a tu pregunta, sí, claro que eran o sea, yo, para empezar, no tenía ninguna expectativa en el sentido que voy a ver, porque pues era algo nuevo, Sí. ¿no? Lo único que sí tenía entendido era saber qué es la psicología. Eso sí era mi expectativa, era aprender qué es realmente la psicología. Y ya con la información que tenía de la psicóloga que me atendió en aquel tiempo, con el libro que después me lo prestó y lo leí, y con esa información que yo ya tenía, pues yo me hice una expectativa de qué más sigue, ¿no? Quiero aprender más de esto, que era una introducción nada más a lo que es la ciencia de la psicología. Y llegó a pensar el impacto que puede causar en las personas esa carrera. Sí. O sea, ¿o usted solo quería aprender para primeramente conocerse a sí mismo o conocer cómo funciona la mente o cuál era el fin de estudiar? Exacto. Fíjate, muy interesante porque al principio yo creo que los primeros 3, 4 trimestres, la expectativa era entender la conducta humana, ¿no? O sea, la mente, ¿no? ¿Por qué nos comportamos? ¿Por qué sentimos tales cosas, emociones? Era así como esa expectativa. Uh-huh. Pero ya después, como a la mitad de la carrera, que incluso ya eran materias como más, donde los maestros nos ponían muchas dinámicas y más cuestiones de nosotros como personas, ¿no? Uh-huh. Como que era una mini terapia en el salón, ¿no? Entonces, ahí fue donde yo ya empecé a verlo con otras expectativas de ahora entender mi vida, pues, por todo lo que que ahorita platicábamos, ¿no? Por Sí. todo lo que yo pasé en mi adolescencia, la vida de mi familia, en fin. Entonces, yo ya no empecé a ver con esa óptica, ¿no? De quiero entender por qué pasé por estas cuestiones, por qué decidí hacer ciertas cosas que, pues sí, me arrepiento en ciertas acciones que llegué a cometer. Entonces, entender toda esta parte, ¿no? Sí. Pues ahí ya era más mi expectativa, es como seguir estudiando hasta que pude comprender muchas cosas, ¿no? Que después también ya seguimos en terapia y demás, ¿no? Pero sí fueron expectativas diferentes, ¿no? Y una vez que concluye, ¿usted termina como psicología clínica? Ajá. No, fíjate. A ver, ¿o se especializó después? Sí, ¿Cómo? me especialicé después. Bueno, la carrera en ese entonces en la universidad tenía 3 áreas con las que podía uno titularse y salir en esas 3 áreas. Una era la psicología educativa y la psicología clínica y la psicología laboral o organizacional. Ajá, sí. Entonces, en ese entonces estaba muy fuerte la psicología organizacional, Uh-huh. industrial o laboral, que también se le llama. Entonces, dije, pues esta me llama la atención. Llegué a tener varias materias y me enfoqué en eso. Entonces, sobre esa me fui. Ajá. Y llegué y tuve la oportunidad de ir a 2 congresos sobre psicología organizacional. Entonces, pues súper bien, ¿no? Así como que, esto está padrísimo. Porque era enfocado a lo social. Exacto. Porque usted era una persona social. Sí. Entonces dije, pues aquí no, me gusta estar con la gente, hablar con la gente, todo este asunto. Entonces, pues bueno, pues ahí nos fuimos. ¿Y qué fue lo que pasó para que usted cambiara? Allá la parte clínica. Sí. La misma profesión nos va, al menos a mí me fue llevando como otros intereses, ¿no? Tuve la oportunidad de trabajar como unos 2 años en el área de organizacional como auxiliar de recursos humanos en una empresa y aprendí bastante, fue una gran experiencia. En ese inter, curioso lo que comentábamos hace un momento de qué pasó con mis amigos, ¿no? De aquellos años. Uh-huh. Yo me encontraba amigos
en la calle así bien mal, ¿no? Sumidos en el vicio. Pero fuertísimo, como dice por ahí, ¿no? Estos videos, ¿no? De los tazos dorados, ¿no? Sí. Así me los encontraban en la calle, ¿no? ¿Qué onda? Hey, tú eres Jorge, ¿no? Tú eres fulano, el apodo, ¿no? Y yo, ¿qué onda? ¿Qué te pasó? O sea, mal. Entonces yo miraba a varios amigos, o me enteraba, ¿no? De amigos que terminaron mal. Entonces, me empezaba a llamar la atención. Entonces un día encuentro, yo ya estaba como que quería darle otro giro precisamente al área profesional. Ya la parte laboral y organizacional como que ya no me estaba satisfaciendo del todo, ¿no? Yo quería hacer un cambio. Entonces dije, pues, ¿por dónde, no? Entonces un día me llama la atención estas historias de amigos y dije, bueno, pues, ¿qué onda? Me pongo a leer otras áreas de la psicología como la clínica, que la clínica se refiere a la parte ya de dar terapia. Sí. Y a la psicoterapéutica. Entonces me empiezo a empapar un poco de ello. Para esto, en ese inter, veo en el periódico un anuncio que estaban solicitando psicólogos y personal médico y de salud en una clínica de nueva creación aquí en Ensenada, una clínica de adicciones. Entonces dije, órale, pues un día paso, ahí tenía mi currículum, me formo, había una filita, había enfermeros, médicos, uno que otro psicólogo por ahí. Total de que paso, me entrevistan. Para esto, voy a hacer un paréntesis, para esto algo curioso. En ese inter de que yo cuando salí de la universidad, pues sí, iba con toda el área de lo organizacional, pero bien curioso porque una maestra nos invitó a todo el grupo a inscribirnos a una maestría como opción de titulación a la licenciatura. Okay. Sí. Y esa maestría era una maestría en un modelo de terapia de diálogo clínico, ¿no? Entonces, pues nos llamó tanto la atención que ese modelo de terapia también en ese momento estaba muy de auge. La Gestalt. La Gestalt, exacto. Entonces estaba muy sonada, muy fuerte. Entonces dije, bueno, como opción de titulación, no, hago una tesis con la maestría, ya salgo con nivel maestría. Es un área que no me interesa ahorita lo clínico, pero suena interesante, es un modelo nuevo, está fuerte. Bueno, va a ver qué pasa. Pues nos metemos, ¿no? Nos dan cierta beca por salir de esa universidad que la estaban promocionando. Pues bueno, se pudo, hubo las facilidades y nos metemos, ¿no? 3 años duró la maestría. Entonces yo ya traía una maestría. Entonces, cuando veo ese anuncio y voy a la entrevista, lo que me ayudó fue la maestría. Por eso siempre digo, sí es bien importante el seguirse capacitando, ¿no? Y más en estas áreas de la salud. Actualizándose. Entonces, ahí empiezo a trabajar ya en el área clínica de terapia, ¿no? Ahí en esa clínica duré casi 10 años. Y en esos 10 años, ¿recuerda algo que le haya dado mucha satisfacción? Sí, fíjate, el ver, por ejemplo, a los mismos pacientes, cómo se recuperaron, ¿no? Cómo ya al tiempo verlos en la calle, ¿no? Pues bien, ¿no? Ya rehabilitados, con una calidad de vida más funcionada, más sana, con sus familias. Mira, te presento a mi hijo, ¿no? Y que mi esposa, o gente que me encontraba y ¿qué has hecho? No, pues aquí está mi tarjeta, lo que necesites. No, pues terminé la carrera de Derecho, ¿no? Cuando necesitas un abogado. Vale, pues qué padre. Entonces, son como satisfacciones muy, muy bonitas al ver cómo tu trabajo es una semillita o un granito de ese torrón de arena, ¿no? Que se van a formar, ¿no? Entonces, esa es como la parte satisfactoria. Yo creo que en cualquier profesión, ¿no? Dentro de sus áreas,
pero en lo que a mí me correspondió ahí en ese momento era ver esas, y que lo sigo viendo, ¿no? Ahora Sí, ya sí. en mi vida profesional, ¿no? Pero sí, a tu pregunta es eso, ¿no? Como esa, y sobre todo también esas experiencias, como fue mi primer trabajo, ya como tal, como un psicólogo clínico, la satisfacción también personal en el sentido profesional, ¿no? Así de, órale, qué padre, ¿no? ¿Le llenó completamente esa Sí, carrera? que a partir de ahí, fíjate, perdón, Ujú. esa fue la pauta que me llevó a interesarme precisamente ya de lleno a esta área de las adicciones. Y que por supuesto tenía mucho que ver con mi vida, pues. Sí, claro. Sí, entonces fue ese parteaguas, ¿no? De todo lo que me dejó esa experiencia de esos 10 años en esa clínica, a seguir preparándome, ¿no? En esa área y llegar al punto de decir, bueno, pues esto es lo que me apasiona, ¿no? Ujú. Y que en su momento también lo viví, ¿no? Y por ejemplo, usted que se dedica a esa área, ¿qué diferencias encuentra usted entre la psicología que actualmente está en México comparada con otros países? Ok. Mira, son varias como bloques, ¿no? Como áreas, como Sí. partes a la pregunta, a las Como diferencias. la psicología en general, la básica. Como tal, la psicología. Ujú. Mira, yo creo que en todos los países sí es la misma psicología, porque la psicología es una ciencia y aquí en China es la misma ciencia. Ajá, sí. La diferencia, Ajá. que creo entender tu pregunta, la diferencia es el apoyo que exista, hablando de programas públicos, Ujú. ¿no? De programas de gobierno, ¿no? Ujú. El apoyo que existe Para el desarrollo para el desarrollo de programas ajá. y de atenciones. Esa es una de las diferencias. Otra, ya como psicólogos privados, Sí. es, por ejemplo, lo que se ha visto es la cultura del estudio, ¿sí? La cultura del seguirse profesionalizando, de seguirse capacitando. Desgraciadamente en nuestro país la diferencia en ese sentido es, hay como un área de confort, ¿no? Como que, ya, con la licenciatura tengo. O volviendo al tema de los apoyos, o no, en el país no hay como mucho apoyo, ¿no? A esta área de la salud. Últimamente ya le están poniendo atención, pero está en pañales, ¿no? Sí. Entonces, el tema de la salud mental apenas está así como haciéndose ver y tomando ya una postura, ¿no? En el país, pero sigue habiendo mucho déficit, mucha falta de apoyo. Ahora, otra de las diferencias es desde la parte educativa. Por ejemplo, la profesión como tal en las universidades. En nuestro país, no en todos los estados de la República, pero en un término muy general, la carrera está no tiene como muy bien las bases, ¿no? de la profesión de la ciencia de la psicología, y cada universidad se enfoca en un modelo como tal, ¿no? O sea, aquí nada más vamos a estudiar esto, ¿no? Y dejan por un lado muchas otras cosas importantes. Por ejemplo, cuando dice nomás vamos a trabajar esto, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, en la psicología pues hay diferentes modelos de terapia. Ajá. O teorías. Sí. Entonces, las corrientes. Las corrientes psicológicas, Ajá. Exacto. Entonces, supongamos en tal universidad X, está nada más rígida su currícula de los estudiantes de la carrera, que nada más se enfoquen en pura neuropsicología, por ejemplo. Ajá, sí. Y poquito de esto y poquito de estas otras corrientes. Pero su enfoque como tal va a ser la neuropsicología. Y salen como psicólogos muy preparados,
con muchos conocimientos, mucho aprendizaje en el área de la neuropsicología, por ejemplo. Ajá. Pero ¿qué pasa con las otras, ¿no? Ajá. O viceversa, ¿no? Hay otras universidades que es un modelo como tal nada más, no sé, por ejemplo, Gestalt que hablábamos ahorita, ¿no? Se enfocan tanto en esa corriente que las otras como que es una embarradita, pero sales como licenciado en psicología, pero con mucho conocimiento de esta corriente en particular. De hecho, hay como cierta discrepancia, ¿no? Entre los psicólogos, que cada quien defiende su Sí, corriente. Sí, es como se juega equipo de fútbol, ¿no? Sí. Yo le voy a la América, tú a las Ajá. Chivas. Sí, ese es otro punto, ¿no? Que también hay mucho celo, hay mucha competencia en ese sentido de que esta corriente es la mejor. Ajá, todos defienden. Sí, digo, todos, está el derecho de defender nuestras posturas, pero yo creo que yo me considero, yo tengo muchos amigos, colegas, y que a veces nos juntamos y debatimos, ¿no? Ajá, sí, entre chiste y broma y todo, pero cada una tiene su néctar maravilloso, pues, ¿no? Y todos tienen su inicio, su ramificación, su importancia, y no es que una sea mejor que otra, yo creo que todas tienen el mismo objetivo en común, que es el bienestar de la persona. De hecho, pues sí, lo ideal sería, en vez de ver cuál es mejor, como que complementarse y sacar un poquito mejor de cada una. Sí, y fíjate, a mí varios colegas me han, no sé si criticado, pero sí como entrar en debate, ¿no? Una vez uno de ellos me dijo, oye, ¿por qué nunca te enfocaste nada más en una corriente? Ajá. Y la desarrollaste o algo? Y digo, pues porque me gusta aprender, ¿no? Pues, soy un amante del aprender más allá de lo que ya sé. Ajá. Como decía Aristóteles, ¿no? O sea, nunca terminamos de aprender, yo solo sé que no sé nada, ¿no? O sea, es la psicología como tal y como área de la salud, y así la misma medicina, ¿no? Cada vez va evolucionando. Por ejemplo, ahora con todo el tema de la pandemia, la medicina tuvo una revolución. Los médicos se tuvieron que especializar, entonces, y así cada área de la salud, y yo creo que en cualquier otra área, ¿no? de profesiones, pero en el caso de la psicología, pues también es un área, una profesión como ciencia, y como tal, que es una ciencia, pues va cambiando y van saliendo nuevas situaciones que atender. Sí, exacto. Sí. El mundo va evolucionando, sí, y claro. también tiene que evolucionar la psicología. Exacto. Entonces, muchos me han dicho, muchos amigos, colegas me han comentado, oye, eres ecléctico, o sea, andas aquí, allá, pues ¿cómo se llama? Le digo, pero ¿sabes qué? A mí me funciona y me gusta, y sobre todo lo que decías hace un momento, ¿no? Pues la satisfacción de ver de que combiné un poquito de Gestalt con un poquito de esta otro enfoque, y acá hice un collage, y mira, el paciente está bien, ¿no? O sea, logró sus objetivos, logramos buenos procesos. Entonces yo creo que no es, como decías, no es pelearse, ¿no? Sino es integrar. Y de hecho hoy en día, hablando de las nuevas áreas de la psicología que está evolucionando, pues hoy en día hay unos modelos que están en su mero apogeo, como decimos, en tendencia, que les llaman las terapias contextuales, ¿no? Entonces, es otra situación que ya se venía viendo desde hace mucho tiempo, pero apenas hoy, en este periodo de tiempo de los 2000, está muy fuerte, ¿no? Entonces, ¿Y nos puede explicar un poquito de la terapia contextual? ¿En qué consiste? Sí, a grandes rasgos, este tipo de estos modelos o estos conjunto de terapias, porque son conjuntos de las que ya existen, ¿sí? Pero que hicieron como una mezcla, ¿no? Y se sumaron. La diferencia es que este tipo de terapias contextuales toman más en cuenta no tanto ya la parte
del pensamiento, cómo pensamos y cómo sentimos, sino también la raíz de todas esas emociones y también la importancia de nuestro entorno. Por eso se llaman contextuales, porque es también entender el contexto del individuo, donde se desarrolla, donde se desarrolló y qué tan importante es ese contexto que le pueda estar generando ciertas situaciones emocionales y psicológicas. Muy interesante. Sí. Y usted que ha estudiado tanto, ¿no se queda con el conocimiento? Aparte de ayudar a las personas, también nos comparte con un podcast. Sí, también estamos en esa misma sintonía que incursiona en las redes sociales. Sí, fíjate, estuvo bien curioso porque pues acá también con tu hijo, ¿no? ¿Cómo iniciamos? A ver, platícanos, ¿cómo fue que inició primeramente? Esa parte, fíjate que desde hace tiempo yo ya traía como esa inquietud de que empecé poquito, de repente era así como a subir un video en el Facebook, ¿no? Pues aquí voy a hablar de ¿qué es la depresión? ¿No? Pero lo borraba, ¿no? Porque no me gustaba cómo me veía. No se sentía satisfecho con lo que estaba mostrando. Sí, entonces, pero traía la inquietud. Y así estuve como un año, yo creo, con esa idea, ¿no? Hasta que un día, por casualidad en las redes sociales, veo una publicación y de esta Acmedios, ahora se llama Acmedios, Acmedia se llamaba antes, donde, que un saludo allá a todo el equipo. Acmedia, saludos. A Pati. Y veo la publicación de que, quieres hacer tu podcast, es un curso taller, donde, bueno, entonces ahí venía la información. Dije, mira, un curso de cómo hacer un podcast. Entonces me llamó la atención, dije, voy a ir a ver qué, y así inicié. Entonces fui al curso, ahí terminamos, desde la primera clase nos metieron a cabina y a practicar y todo, ¿no? Se me hizo muy interesante, la verdad aprendí mucho. Pues estaba en ceros de este tipo de situaciones de las redes. Pero mire, si se fija, lo que usted iba a estudiar en un principio, sí, de comunicaciones. Está retomando lo que es de comunicaciones. Sí, muy curioso, ¿verdad? Sí. Sí, estuvo curioso, ¿no? La ironía. Volviendo. La ironía. Y pues ahí terminamos y en el primer, pues ahí iniciamos, bien curioso, un primer podcast, pero era precisamente con tu hijo, Jorge, y otro compañero, ¿no? Y empezamos. Tribaleros. Los tribaleros, ahí un saludo a todos los tribaleros. Y ahí iniciamos, ¿no? Haciendo ese podcast que era, el concepto pues era algo irreverente, algo informal, ¿verdad? Informal, pero social, y hablar de temas de la comunidad, de aquí de Ensenada, y infinidad de temas muy, muy, muy padres. Y ahí empezamos, pero también yo traía la intención de hacer, ya de como lo comentas, desde la parte de la psicología. Y junto con el maestro que en ese entonces nos daba, Tony Flores, ahí nos ayudó, ¿no? a armarlo, y pues empecé el primer programa, y pues bueno, de ahí para el gran, ¿no? Ya el podcast de Hablando de Psicología y Salud Mental, donde su objetivo es ese, ¿no? Informar, precisamente, informar, psicoeducar, sensibilizar en el sentido de quitar los mitos de lo que es la psicología y hablar de temas que tengan que ver con la salud mental, que tengan que ver con las corrientes de psicología. ¿Y cómo elige a sus invitados? Muy buena pregunta. Fíjate que yo los elijo, yo creo que algo similar a lo que haces, ¿no? Porque yo los estalqueo, ¿no? Como dicen. Sí. Sí, aparte de ya colegas que ya conozco, ¿no? Que son amigos, pues bueno, ya es como que ya están en la primera fila, ¿no? Pero de repente digo, bueno, ahora me gustaría hablar de esto, o hay un mensaje por ahí que me llegó de alguien que le interesa tal tema. Entonces, pues un tema de neuropsicología, pues un neuropsicólogo, ¿no? Entonces, me pongo a buscar, ¿no? En las redes sociales, y ya encuentro a alguien, ¿no? Claro, primero, pues sí, investigo mucho, porque lo que sí
una de las premisas de mi podcast es que la información sea verídica, ¿no? Y que sea con evidencia, como es ciencia, que no tengo nada contra otros colegas y otros podcasts que hablan sobre psicología, pero desde otras posturas, ¿no? No tan científicas, pero digo, cada quien es libre, ¿no? Sí, claro. De informar lo que quiere informar, pero desde esta postura como ciencia, pues no estamos muy de acuerdo con ciertas prácticas, ¿no? Que le llaman, estén dentro, las combinen con la psicología. Entonces yo cuido mucho esa parte en mi programa, porque el objetivo es ese, informar, pero desde una postura muy profesional científica. Y científica, ¿no? Con bases sí. científicas, ¿no? Entonces, pues bueno, así escojo a mis invitados, ¿no? De repente, que no nada más son locales, ¿no? Yo también, hasta el momento, creo que llevo unos 3 o 4 colegas psicólogos que son foráneos, ¿no? Uno que es de Colombia, otro colega que es, los otros dos colegas son de México, la Ciudad de México, y ellos, el de Colombia, tuve el gusto de conocerlo en un congreso que me invitaron a dar una ponencia en Lima, Perú, ya por ahí en el año 18, por ahí 19. Tuve la oportunidad de ir a Lima, Perú, a dar una ponencia sobre hipnosis, precisamente hipnosis clínica aplicada a las adicciones, al tratamiento de las adicciones, y ahí conocí a muchos colegas de varios países de Latinoamérica, entre ellos a este colega en particular, y fue un día que le mandé un mensaje. Oye, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, mi estimado? Oye, pues tengo un podcast, ¿qué onda? Sí, con mucho gusto, y organizamos fecha, y se dio, ¿no? Y lo grabamos, y así ha sido con los otros colegas, ¿no? Que es algo que también voy a seguir haciendo, ¿no? O sea, de hecho, les he mandado muchas invitaciones a muchos otros colegas de otros países, ¿no? Y que estamos ahí armando fechas. Entonces, que la idea es que también, pues como sabemos, estos medios de comunicación del internet, pues llegamos a muchas partes, ¿no? Entonces, es también dentro de mi profesión que sean profesionales de la salud mental que tengan un tema importante, y que también, como decías hace un momento, ¿no? Las diferencias de cómo está en España, por ejemplo, el tema de la atención a las adicciones, o de la depresión, o en Argentina, en Colombia, cómo está el tema, ¿no? Entonces, eso también ayuda mucho pues al público, ¿no? Que se entere de estas áreas. Entonces su podcast está para un nicho bien específico, y sobre todo me agrada ese hecho de que muchachos que estén estudiando o que estén ya egresados, si quieren saber de un tema, con ver su podcast van a ampliar, van a ver otro punto de vista con 2 expertos. Claro, que precisamente esa es también la intención, que no nada más va dirigido al público en general, sino también al público profesional y a los que están en formación, que son los estudiantes de psicología en ciertos semestres. Y también algo que comentabas, aparte de esta información, pues, que damos en este programa, es también que la gente tenga esa conciencia, esa cultura de buscar ayuda, ¿no? Porque volvemos al mito, ¿no? ¿Para qué no estoy loco, ¿no? O yo puedo solo, ¿no? Entonces, también el llegar a esa parte de que entiendan y comprendan que no pasa nada. Es como ir al dentista, te duele la muela, pues voy con el dentista, me duele la panza, voy a un similares con el doctor o a mi servicio médico X. Pues esto es lo mismo, ¿no? O sea, hay algo que me está inquietando en mis emociones, en mi vida, en algo que hay alguien me trae medio confundido, ya más cuestiones personales, emocionales, pues existe la psicología. Jorge, quiero agradecerte, pero
Me gusta mucho que platique de su parte profesional, pero su parte humana, esa parte que nos da esperanza a todas las personas que, aunque llegamos a tener momentos muy difíciles, donde tal vez nos sentimos perdidos, se puede encontrar el camino, y usted me parece que es una persona que puede ser un gran ejemplo para esas personas que aún no saben por dónde darle en la vida, y mire, aquí está un gran ejemplo. Y fíjate, eso que comentas es bien interesante porque, bueno, regresando un poquito a la historia, ¿no? de mi vida, precisamente, pues en un tiempo acudía a los grupos de AA, NA, ¿no? Por ejemplo, por lo que yo estaba pasando en estas situaciones del consumo de sustancias. Y hoy en día, desde lo profesional, sigo yendo a ciertos grupos donde hablo de mi experiencia, pero también hablo ya desde un apoyo, ¿no? Desde brindar algún tema de interés, ya como psicólogo, pero sí, con lo que comentas me hace sentir bien, porque sí realmente ese es mi objetivo, ¿no? No tanto esa parte de, sí, yo, miren el ejemplo. No. No, es que eso usted no lo dice, lo dice uno que lo está viendo, no es algo que usted lo diga, pues. Claro, es diferente. Sí. Y precisamente es eso, ¿no? Y como yo les digo a muchos jóvenes, ¿no? Que van a consulta, o ya adultos también, les digo, mira, es que si hay solución, o no más lo que yo te pueda contar de mi vida personal, sino también ahí están muchos ejemplos de vida en el grupo que vas, o gente que conozcas, ¿no? O sea, de que hay solución, pero también es que tú aceptes lo que tengas que aceptar para salir adelante, ¿no? Entonces, sí, yo lo que les comento mucho es esta parte de creer en uno mismo, porque muchas veces las mismas situaciones que estemos pasando nos llevan a eso, ¿no? A esa desmotivación y a no creer en nosotros. Entonces yo creo que desde ahí parte, bueno, yo lo que comparto mucho es que desde que yo empecé a creer en mí, las cosas fueron diferentes, ¿no? Entonces es esa positividad personal, este término que muchos que está muy de auge también, esta parte de la capacidad de resiliencia, ¿no? De decir, oye, pues vamos adelante, ¿no? Sí, claro. Claro que hay otros factores que deben ser importantes, pero el principal es tu propio valor propio, ¿no? Sí, ¿no? De adentro hacia afuera. Sí. Y hay cosas que sí se logran, y no va a ser fácil el camino, pero de que se logra, se logra. Sí, claro. Sí, fíjate que ahorita recordando algo, una maestra precisamente en la secundaria, hablando de la secundaria, había una maestra que pues, como te digo, ya me traían bien Lázaros, y una maestra me dijo, mira, ¿qué vas a hacer? O sea, ya mejor salte de la escuela, ya ya déjanos descansar. Sí, o sea, ya no pongas en ridículo más a tu tío aquí, que es un gran maestro. Y en eso iba pasando un camión de la basura, y estaba un indigente ahí en un contenedor de la escuela afuera, pues ahí sacando basura, ¿no? Y dice la maestra, mírame, como ese vago que anda ahí, así vas a terminar. Yo en unos años te voy a ver aquí en la calle así, comiendo de la basura. Pero me lo dijo tan feo. Como que le salió del alma. Sí, o sea, sí, estuvo muy fuerte como me lo dijo. Y con palabras así fuertes, antisonantes. Me dijo 2, 3 groserillitas. Pero me lo dijo tan así, con tanta pasión, se podría decir. Sí. Que se me quedó tan grabado. Yo creo que eso también fue un factor de muchas cosas, de ciertos cambios, ¿no? Y fíjate, bien curioso, después de tantos años, en el área de trabajo donde trabajo allá, en ese tiempo íbamos a dar pláticas a las escuelas. Entonces me toca ir a la secundaria, tengo que a
plática de los jóvenes. Y llego junto con otros 2 compañeros y la maestra, que en su momento fue prefecta, que era la prefecta, Sí. ahora era como directora. Después de tantos Directora. años, ya era directora de la escuela. Entonces llegué, mucho gusto, pasen, bienvenidos. Aquí está el audiovisual, aquí van a hacer las pláticas. Y yo le quedo viendo a la maestra. Me dio mucho gusto verla. Ajá. Y le digo, le digo, maestra, mucho gusto verla de nuevo. Sí, nos conocemos. Y le digo, sí, maestra, yo estoy aquí. ¿A poco? Pues qué bueno. ¿En qué generación? No, pues en tal. Y me dice, muy bien, no, pues qué bueno. Y digo, me pregunta, ¿no? ¿Quién eres, no? Entonces, de tantos alumnos que vi, a ver si me acuerdo. Yo creo que sí se va a acordar, no sé, ya, ¿no? Soy la Aguilera. Soy la Aguilera, le dije, ¿no? Ajá. No, hombre, pues, sí, vi su expresión así de... Se puso de colores. Sí, bien curioso, pero en buen plan, ¿no? Así es como Ajá. de, Aguilera, Jorge, sí, qué gusto, ¿no? Pues, ya me abrazó, estuvimos platicando y le recordé ese momento. Le dije, ¿se acuerdan? Dice que no se acordaba, pues ya estaba muy grande la maestra. Me dice, no me acuerdo, pero si tú me lo dices, creo que entonces sí te lo dije. Y qué bueno que me equivoqué, me dice. Y yo le dije, pues, y gracias por esas palabras. Entonces, la vida da muchas vueltas y son cosas que uno valora tanto, ¿no? Y aprende de la gente cuando sabemos tomarlas, ¿no? Esos buenos consejos. En ese momento, ¿qué sintió cuando era un muchachito? ¿Qué sintió? ¿Por qué se le quedó tan grabado? Porque sí lo creí. ¿Se lo creyó? Me lo creí. Y sí creí que iba a terminar así. Sí, porque yo no tenía un camino, no tenía una guía, Una dirección. tenía una dirección. Y sí lo llegué a creer, dije, a lo mejor igual y sí. Aparte, ¿no? La misma adolescencia, estamos en esa etapa de una inmadurez en otros sentidos y con más intereses de otro tipo, ¿no? Pero sí, por supuesto que sí me lo llegué a creer. Y en esa rebeldía, ¿no? De, pues sí, ¿qué tiene, no? O sea, un chamaco. ¿Y ahora qué piensa? Pues pienso eso, ¿no? Que hizo ruido que yo creo que ese ruido lo dejé de escuchar en ese periodo de la secundaria, porque eso fue en primero y segundo de secundaria. Y lo dejé de escuchar hasta ya en la prepa, en los últimos, ya cuando realmente me decidí a estudiar bien, ahí fue donde volvió a resonar, a donde volteé otra vez a escuchar ese sonido, entre otros, ¿no? De mucha gente, incluso mi propia mamá, de hey, ¿qué onda contigo, no? Entonces, ahí volvió a resonar y dije, va, ¿no? Esto, en vez de que me tumbe, lo voy a usar para levantarme, ¿no? Y pues funcionó, creo yo. Bueno, pues llegamos al final de este podcast. Sí, ¿Te gusta compartir? ¿Agregar algo primeramente? Agregar algo, pues antes que nada, gracias, agradecerte la invitación. Al contrario. La verdad nunca había tenido una entrevista de este tipo. Todas han sido desde la parte psicológica, ¿no? Pero es algo muy gratificante porque es revivir cosas y valorar más mi aquí y ahora, ¿no? Y pues muchas gracias. Pues no, eso, y pues al público, a tu público, a tus seguidores, pues espero que esta entrevista, esta historia de vida, ¿no? Si alguien se identifica, pues adelante, ¿no? Que sí hay posibilidades de seguir tus sueños, tus anhelos, y si no los tienes, pues búscalos, ¿no? Entonces, yo creo que para todo hay una solución, nada más hay que tener paciencia y creer en él. ¿Gusta compartir redes sociales? Mis redes sociales, psicólogo Jorge Campos Aguilera, así.
ese es mi Facebook personal. Bueno, personal y profesional, ¿no? Y tengo, pues en Instagram estoy como, ahí estoy como la institución que, bueno, hago un comercial. Acabamos pues, de fundar, se puede decir, crear un instituto. Dos colegas, el psicólogo José Suizba y el psicólogo René Tamayo, grandes amigos, colegas, y nos juntamos y armamos y fundamos y creamos este nuevo proyecto que es un instituto de terapia de psicología y contextuales precisamente, que el objetivo es mucho lo que comentabas de ofrecer cursos y talleres y especializaciones ya profesionales de la psicología. ¿Eso es aparte de la clínica de adicciones? Ajá. Sí, esa parte es un instituto que su objetivo es la parte académica. Okay. Sí, vamos a dar diplomados, talleres, cursos, pero tanto a la parte profesional, psicólogos, médicos, todas profesionales dentro de la salud mental, pero también, pues, por supuesto, la atención psicológica a la comunidad, ¿no? Como dar pláticas comunitarias a las empresas, en fin, ¿no? Y la parte, pues bueno, ahí está el Instagram, es IPCCM.mx, que es Instituto de Psicoterapias Cognitivas Contextuales de México. Ajá, y pues bueno, sí, la clínica de adicciones, que es mi consultorio, es Clínica Insight. Bueno, ahí me pueden encontrar en Facebook como Clínica Insight, así. Y entonces ahí estamos, es toda la información de la atención a las adicciones. Bueno, pues muchas gracias. No, a ti, gracias. Gracias por llegar hasta el final de este video. Esperemos contar con un nuevo episodio donde nos hagan compañía. Si gustan seguirnos, también estamos en Spotify. Y hasta la próxima.